escucho Lili. Hoy nuestro foro Ellas quiere hablar sobre un tema doloroso, un tema que nos llena de enojo, historias escalofriantes, un problema que va lamentablemente cada vez más en aumento, donde además hay cifras silenciosas, pero un tema que queremos nosotros seguir hablando con invitadas que van hoy día a levantar su voz y que tienen mucho que decir en relación al femicidio. Las voy a presentar el panel que hoy nos acompaña. Habíamos ya conversado con Samantha Gray, pues Sami, ustedes conocieron la dolorosa historia de Sharon y ella desde ese entonces, a partir de la propia historia de su madre, se convirtió como en una vocera sobre ese tema y en una defensora también de los derechos de la mujer. Bienvenida, Samantha, y gracias. También la tenemos a la psicóloga Anabel Arévalo. Bueno, Anabel también tiene muchísimos años en este tema. Ella es gestora de servicios integrales del CEPAM. Gracias, Anabel, por acompañarnos. Tenemos también a la abogada Rosandi López. Ella es especialista en violencia de género. Ella viene como representante de Amiga Ya No Está Sola. Gracias por estar acá. Y finalmente la abogada Silvia Buendía, especialista en derechos humanos, pero también una mujer que tiene también muchos años defendiendo a las mujeres. Con este panel de lujo, quiero presentar primero una nota para introducir este tema y luego conversamos con ellas. El aislamiento social durante la pandemia del coronavirus fue un recurso para proteger la salud de las personas. Pero por otro lado, a varias mujeres las dejó a merced de su agresor, convirtiendo sus vidas en una pesadilla y muchas terminaron en un final trágico. En lo que va del año, el CEPAM y la Fiscalía registran 66 casos de femicidio, de los cuales 45 ocurrieron en tiempos de confinamiento del 16 de marzo al 1 de septiembre. Por lo menos los 2 primeros meses que al mundo nos paró de raya esta pandemia, las respuestas también eran débiles y también era mucho más difícil que ellas puedan acceder incluso a salir a buscar a sus familias. La Fiscalía activó una opción en su página web para que las ciudadanas víctimas de agresión por parte de sus parejas puedan realizar sus denuncias de manera inmediata, sin salir de sus casas. El ECU 911 informó que se redujo el índice de llamadas de auxilio por violencia de género en marzo y abril, comparadas con el año pasado, y asimismo las denuncias asentadas en la Fiscalía. 45% dijo que habían llamado al ECU 911 y que les habían dicho que no pueden acompañarlas porque el espacio de la judicatura no está abierto. ¿Para qué van a poner la denuncia? Que mejor cuiden su vida. Y desistieron de salir. Pero la violencia sigue. Pero según el abogado César Coronel, de la Oficina Prioritaria Única para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, existe un subregistro y explica el porqué. En el momento en que la víctima está encerrada en la misma casa con el agresor y la víctima no puede pedir auxilio, evidentemente las cifras oficiales tienen un grave problema de subregistro. Puede existir casos de mujeres que fueron agredidas hasta la muerte por sus parejas, casos que pasaron desapercibidos porque quizás se registraron como COVID y no como femicidio. El mensaje en tiempos de pandemia era quédate en casa, que es un lugar seguro. Pero para las mujeres que son víctimas de agresión por parte de su pareja, este era el lugar menos seguro en el que podían estar. Hay cifras que no han salido a la luz, es decir, lo que nosotros pudiésemos decir que en lo que va del año hay más de 70 casos, o en los que desde que fue estipulado como delito el femicidio hay más de 700 historias que decíamos en Camerino, seguramente las cifras son lamentablemente mucho más elevadas. Mientras rodaba esta nota, Anabel me decía que ella, pues en este tiempo de pandemia, tenía también información cercana de mujeres que llamaban y no se podía hacer mucho en ese momento. Así es, nosotras tenemos una línea directa y en la época de pandemia asumíamos las llamadas, ¿verdad?, de las mujeres que podían llamar o que podían escribir. Mayoritariamente escribían mensajes de texto o conseguían un teléfono por ahí en algún momento que el agresor no estaba
y nos hacían la llamada o el mensaje. Pero realmente la mayoría no podían llamar, no podían ni coger ni el teléfono. Algunas veces ellas intentaron, nos dijeron alguna vecina, ¿cómo se coger pudo el teléfono ayudar a esas y les mujeres quitaron en el ese teléfono? tiempo? Entonces era muy difícil ayudarlas. Entonces a veces por medio de las vecinas, a veces una familia, alguien nos llamaba y ubicábamos a esos familiares para que fueran allá o de alguna manera pudieran llamar a la policía y llegar allá. Ahora, el otro tema que teníamos era que cuando las mujeres accedían a hacer una denuncia, ¿verdad? Iban a flagrancia en algún momento o por algún link que puso la fiscalía luego, o Consejo Cantonal de Niñez también, que también puso una línea, iban pero no les cogían la denuncia principalmente en flagrancia, ¿ya? Porque no aparecía mucha huella o porque no había evidencia como para una flagrancia, o los policías en el momento en que las acompañaban les decían que mejor no lo pongan porque no hay quien las atendiera. Entonces hubieron muchas irregularidades en ese sentido con respecto a las autoridades que debían proteger a las mujeres. Las mujeres, jamás de estar con los agresores dentro de casa, en la que no lograban a veces salir, y las que lograban salir no recibían el apoyo. Yo recuerdo de una llamada que recibí de una mujer que se escapó de la casa, llegó a un PAI y en el PAI pedía auxilio, ¿verdad?, para que la acompañen a hacer la denuncia, y el policía le dijo que no haga la denuncia porque no había quien la atendiera, cuando no era real. Flagrancia estuvo atendiendo aparentemente toda la pandemia, ¿no? Pero claro, creemos que también había poco recurso humano en esos espacios. La violencia de género es una pandemia tan dolorosa y tan fuerte como el mismo COVID. Así es, por eso decimos que fue otra pandemia. Ahora, antes de la pandemia igual decíamos, ¿no? Tenemos la pandemia de la violencia de género, ¿no? Y claro, luego pospandemia nos enteramos ahora que hay mucho más de lo que aparece en los registros. Nuestras llamadas, realmente algunas pudieron ser llevadas a un espacio judicial, pero otras que no se lograron, porque las mujeres tienen mucho miedo, mucho temor a denunciar inclusive, ¿no? Y si se mantienen dentro de casa, imposible que tengan la denuncia, porque igual los van a llamar a los agresores a que rindan versión. Hay historias que nos impactan y se convierten en icónicas también, pero pese a estas historias todavía seguimos viendo a diario casos de violencia, Silvia, fuertes, dolorosos. Está naturalizada. La violencia contra las mujeres está enraizada, histórica, es estructural, transversal en nuestra sociedad. Recién hace muy pocos años estamos hablando del tema. Antes de esto ni siquiera se hablaba. En el Ecuador, y lo digo siempre que vengo a un foro público en televisión para que lo sepamos, lo entendamos y lo comprendamos en su magnitud. Hasta los años 90 en el Ecuador no era delito, ni siquiera contravención, que un hombre le pegue a su mujer, porque era su mujer. Normal. Absolutamente normalizada. Nadie se debía meter, pero además no había una legislación, no solamente que... Exacto, no solamente que socialmente estaba absolutamente aceptado. Tú podías legalmente ir a decir, me está pegando a mi marido. Usted como mujer no puede denunciar a su marido, artículo 45 del Código de Procedimiento Civil, no puedes hacerlo, tenías que buscar a una persona, tercera persona, para que lo haga. Entonces, cuando a mí me dicen hoy día, pero la violencia, qué terrible, ¿por qué hay tanto? Recién estamos viendo la punta de un iceberg de base muy amplia que ha permanecido la mayor parte de nuestra historia hundida en el océano. Esa es la situación. Y perdón, Silvia, pero ahí hay algo importantísimo. Hace 10 años se decía que la única mujer que sufría violencia era la ama de casa. Exacto, claro. Únicamente la ama de casa. Por eso decía violencia intrafamiliar. Exacto. Cuando es violencia de género. Así es. Pero en la actualidad, toda mujer puede estar en un cargo alto, en una empresa privada, pública, puede ser una mujer política, activista, sufre violencia. Estudiantes, puede ser estudiante, exactamente. Estás en la exactamente. calle, estás en el parque, estás en cualquier lugar. Es más, En todas las esferas. a las mujeres, aun cuando tú seas una abogada, una feminista, una mujer pública, cualquier hombre se siente en el derecho de decirte reinita, amiguita, bella, mijita, Mamacita. no Y te, esa es mamacita. la punta, así Exacto. comienza. Si yo fuera un abogado, Así comienza, son manifestaciones del no verbo. me dirían, me dirían, señor, doctor, permiso, soy una mujer, reinita, amiguita bella. Eso es machismo. Hola, amiguita. Hola, amiguita. No, Inclusive también el aspecto físico, o sea, cuando ves a un hombre internado, abogado, lo que sea, los trabajadores que siempre están en la calle hacen como una reverencia, doctor, pase adelante con un cierto respeto. En cambio, cuando ves a una mujer
guapa, pasando, lo que sea, la inclinación es todo Hacia su aspecto su físico. aspecto físico es toda sí, empoderada de ellos, y es como mamita, mamacita, pase, entre, es como... No, y te digo una cuestión, y muchas veces nos dicen, ay, pero qué exageradas, lesbianas de ser. ¿No te gusta que los hombres te digan cosas bonitas? No, y no nos Ahora, olvidemos- para que se lleguen a esas historias dolorosas que nosotros vemos a través de los medios de comunicación, esto empieza, como ustedes dicen, Exacto. esto Sí, empieza, empieza- Anabel, con una palabra, con una descalificación, Así es. con un maltrato psicológico. Es importante que podamos determinar aquí en este foro que realmente las causas de esta violencia de género están basadas en la discriminación hacia las mujeres, que es en contra de los derechos humanos de las mujeres, que han sido reconocidos de hace poco tiempo, porque antes no eran reconocidos como derechos de mujeres, y que está de por medio los estereotipos sociales que tienen que ver con esta cultura patriarcal y machista. Entonces, cuando escuchamos estos diminutivos que nos dicen a las mujeres, como decía Samantha, estamos hablando del micromachismo. Porque lo solemos escuchar, ¿no? Que a veces con jóvenes simplemente dicen, no, yo no soy machista, los machistas son los abuelos, ¿no? Claro. Pero claro, los machistas porque antes la mujer no salía a trabajar y no la dejaban trabajar y se quedaba en casa. Ahora no. Ahora sucede que de todos los estratos sociales salimos a trabajar fuera de casa y estamos, digamos, aparentemente con ciertas libertades, digo yo aparentemente porque no es real. Y entonces empieza así, ¿no? Con estos diminutivos de descalificación, de disminución y de discriminación, que es el inicio, como dices, Úrsula, es el inicio de lo que significaría esta relación de poder y sometimiento en el que nos ubican en la sociedad. Y yo ni siquiera le diría micromachismo, yo le diría simplemente machismo. Ni siquiera es válido que le digamos micro, porque eso crea un ambiente de deslegitimación, disminución y respeto permanente, estructural y sistemático. Y algo que, perdón, sí. Yo quisiera que Samantha, más allá de hablar de esta historia que fue dolorosa no solo para ti, para tu familia, sino para todo el país, y no queremos recordarlo ni desempolvarlo, pero sí desde allí, Samantha, y a partir de esa historia, ¿qué pudieras tú decirle a las mujeres? Tú te convertiste como también en esa voz autorizada, además, por esa historia que está detrás, en defender los derechos, porque las personas que te ven hablando y te escuchan hablando de eso, te creen por toda la historia que hay detrás. De hecho, justo estaba pensando en que, aparte de hablar de la actitud de los hombres en torno a las mujeres y cómo nos tratan, también es un asunto de hablarle a la mujer, porque no solo se convirtió ya en irrespeto de la mujer, sino también una creencia hacia la mujer, sino una creencia de la mujer cotidiana que está acostumbrada a recibir este tipo de tratos y también a inculcarlos en sus hijos. Las mujeres somos también cabeza de hogar, yo digo, porque son las que en realidad te enseñan. Muy pocas son las que tienen la gratificante situación de que tienen a su esposo enseñándoles a los lados. Por lo general se van mucho tiempo a trabajar, pero sí es necesario como hacer una reflexión y decir, ¿cómo estoy aceptando yo esta situación? Yo estoy permitiendo que me hablen así, yo estoy permitiendo, porque en el momento en que tú permites que te traten con estos diminutivos, en el momento en que tú permites que te descalifiquen, creo yo que poco a poco te vas lastimando a ti y vas como perdiendo esta fe en ti, que es lo que te permite más adelante, La autoestima. sí, aceptar que te Y el otro va ganando tanto la mucho más fuerza, autoestima. ¿no? Y poder. Claro, pero ahí está de por medio el hecho de que hombres y mujeres estamos en esta sociedad machista. Sosteniéndola por O sea, las diferentes mujeres somos formas. también responsables de Somos- seguir no, sosteniendo. A ver, no es que somos yo sí responsables. quisiera decir algo importantísimo. No, las mujeres no somos responsables del cultura que machismo. hemos venido arrastrando. La cultura que nos ha criado a nosotros, porque las mujeres no nacemos como hongos en los árboles. Correcto. Estamos dentro de una historia, de una cultura, de un sistema que nos ha hecho machistas porque así debe ser. Y porque nos lo dice la abuela, nos lo dice la religión, nos lo dice la ciudadanía, nos lo dice en la escuela. Por eso es importante cada uno de estos espacios, para seguir haciendo eco Sí, de esto que no debemos Cuesta seguir mucho que una mujer lo vea, ¿no? y cuesta mucho que una mujer lo entienda y diga, a ver, Lo reconozca. no, aquí está algo mal. Porque no falta la amiga, la madre, el marido, las íntimas amigas, la familia que digan, qué exagerada que eres. No.
No es para no es para tanto. O algo hiciste. ¿Qué habrás hecho? Chicas, tenemos que irnos a un corte comercial, pero vamos a regresar. Estamos hablando de femicidio aquí en Noticias de la Mañana. Si usted también quiere manifestar su opinión a través de nuestras líneas telefónicas, abrimos las líneas para ustedes y regresamos en pocos minutos. Estamos ya de regreso con ustedes y en el corte nos parecía importante, Rosandi, que poder recordar este ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, ese es un tema muy importante y una circunstancia que muchas mujeres deben aprender a reconocer. Me pega, me agrede, pero luego me pide perdón, me dice, no sé qué me pasó, lo siento, yo no soy así, es que yo te amo. Y esa es la reconciliación y la luna de miel, y todo está perfecto. Luego viene otra vez... En esa etapa la mujer se olvida de todo lo anterior. Lo perdona, y ella en su interior aspira que él cambie, o ya cambió. Ya no lo va a volver a hacer, ya no me va a volver a golpear, a pegar, a insultar, a decirme puta, prostituta, que salgo a la calle a prostituirme, que no sirvo para nada. Y ahí hay otro punto importante, la vuelve a la mujer chiquita. Ella se lo cree. Y en eso hay que avanzar, no creer. Y le va quitando espacio. Le va ¿no? quitando que espacio con sus amigas, exacto. que no vaya a trabajar, que la va aislando. Y luego, otra vez el estrés, la pelea, la discusión, el golpe. Y otra vez. Reconciliación, el perdón, que te amo, que por nuestros hijos. Pero luego de cada reconciliación se fortalece más la violencia. Exacto, va aumentando, va en escala. Primero es un empujón, o primero el insulto, luego un empujón, luego el cabello, luego el golpe, golpear la pared, la mesa. Y no nos olvidemos que atrás también están los hijos. Viendo todo. Viendo todo. Que de alguna forma también se ejerce violencia hacia ellos y también existe la violencia vicaria que se le ejerce a los niños, donde se usa a los niños para agredir a la mujer. De hecho, en el femicidio, víctima. No, cuando se ejerce la violencia o se ejerce el crimen delante de los hijos, es como la oportunidad para agregar años, ¿cómo se dice? Es un agravante. Es un agravante. De hecho, no puede ser ni en una vía pública ni de frente de los hijos, porque eso es un agravante, porque obviamente crean más víctimas. Así es. Y es importantísimo también lo de que yo decía que también es importante decir que tú decías algo de aislarla, y es importante sentir y hacernos saber y comprender y como recibirlo como nuestro, que no estamos solas, que a pesar de que te digan que estás sola, no estás sola, tienes a tu familia al lado, tienes amigas al lado que seguro te van a comprender. De hecho, hermanos puede ser. Tus hijos te van a comprender más que nadie. Tus hijos son los que te quieren bien. No te van a querer ver golpeada por tu esposo, no te van a querer ver golpeada por tu ex marido, no te van a querer ver mal. Eres la mujer que los estás cuidando siempre. No quieren verte sola, te van a apoyar hasta el final de las instancias. Y también es importante saber que no es tu culpa. Tú no eres la responsable. Si te gusta vestirte como te gusta vestirte, estás en todo tu libre derecho de hacerlo y está bien. No, o sea, el que está equivocado es el hombre que no se siente seguro y necesita ejercer la fuerza para poder controlar la situación. Me gustaría que podamos ir cerrando cada una desde su visión, desde su experiencia dentro de este tema. Me gustaría que podamos tener una conclusión cada uno. Correcto. La sociedad ecuatoriana es misógina. Ya sabemos lo que es el machismo, claro. El machismo es pensar que el hombre es superior a la mujer, nace de la misoginia. Este desmerecimiento, deslegitimación de las mujeres, faltarles el respeto sistemáticamente. Miren ustedes qué interesante, estamos debatiendo en este momento el Código de Salud y uno de los artículos más escandalosos y debatidos es aquel que dice que en una emergencia obstétrica cualquier mujer con un aborto en curso tiene que recibir atención. Tenemos una sociedad, a un país que está cuestionando que un médico le salve la vida a una mujer que abortó. ¿Por qué? Porque podría ser culpable de haberse producido el aborto, entonces es una asesina y no merece nada. Así nos trata la sociedad a las mujeres, nos quita la dignidad. Siempre nos acusa de ser culpables de cualquier cosa, de algo. Te violaron, por algo de ser, cómo te vestiste, te pegaron, ¿qué le hiciste a tu marido? Llegas en una emergencia, tienes que ser una asesina, tú te causaste el aborto. Tenemos que aprender como comunidad, como sociedad y como país a respetar a las mujeres. Somos ciudadanas no de segunda, de primera categoría y merecemos toda la dignidad y todos los derechos. Importantísimo, Anabel. Sí, es importante conocer que para que una mujer muera, realmente tipificado como femicidio, es porque ha vivido situaciones de violencia.
Las estadísticas y las investigaciones realizadas en nuestro país y en el mundo realmente indican de que son mujeres que han vivido situaciones de violencia sistemática y que al final de esta violencia termina en femicidio. No son muertes aisladas ni muertes accidentales, son muertes planificadas en todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Tanto es así que en este momento se está tratando de que el asesino de Adriana y de Santi, ayer fue la audiencia de formulación y se logró que se formule los cargos contra él, además de que él ya dijo que sí lo había realizado. Pero en todo caso, es importante que la ciudadanía sepa, y las mujeres jóvenes inclusive, conozcan que no es posible que podamos naturalizar y continuar naturalizando estos elementos o indicadores de los que hablamos antes, porque es el inicio de esta cadena sin fin que podría llegar a femicidio. Muchas veces dicen, no, lo que pasa es que no le sacó sangre, no la golpeó. A veces por violencia psicológica terminan asesinándolas, porque las amenazan, porque la están planificando de tal manera, y por la misoginia que decía también Silvia. También quisiera decir que para esto hay espacios donde... Y con eso me gustaría cerrar. Claro, ¿Dónde pueden acudir las mujeres en el mínimo? Que vean que algo las está molestando y que sientan que hay un riesgo y peligro para ellas. Sean solteras, casadas, de cualquier nivel socioeconómico, hay los centros de atención especializados contra la violencia hacia las mujeres. Hay una red nacional a nivel nacional en diferentes provincias, y en Guayaquil específicamente tenemos 2 centros de atención de CEPAN, de Mariaguare, además de los otros espacios en el que está Como ahí, Amiga ya no está sola. Amiga ya no está sola, que también hay, y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que también tiene un equipo para poder apoyar a las víctimas, niños, niñas, mujeres y adolescentes, en contra de la violencia de género. CEPAN Guayaquil está ubicado en Francisco Robles y Tercer Callejón 44, contiguo al Mercado Caraguay. Tenemos una línea directa que es el 099-111-3526. Muchísimas gracias por esta información, a ustedes por habernos acompañado en este espacio donde nosotros queremos seguir alzando la voz y no naturalizando la violencia de género.